Bien, hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a continuar entonces con el desarrollo. Nos habíamos quedado en el sistema de los números reales. Ya estuvimos clasificando en el video anterior algo como esto. Ya explicamos las diferencias entre positivos y negativos. Así que ahora vamos a entrar en un nuevo, ¿verdad? En un nuevo conjunto de números llamados números racionales. Entonces estos números son muy importantes porque ya aquí dentro de los racionales, como lo vamos a ver, ya vienen incluidos lo que son las fracciones, un tema muy importante y dedicado en el estudio de las matemáticas cuando nosotros recién vamos comenzando nuestros estudios. Entonces, verdad, quédense, vamos a intentar explicar a detalle lo que son los números racionales y otros que van a aparecer por acá. Bueno, dice por acá, chicos, el conjunto de números racionales consta de todos los números que se expresan como cociente de dos enteros con el denominador distinto de 0. Bueno, serán para nosotros, ¿verdad? Vamos a eliminar por acá, esto ya no lo ocupo. Vamos a ir escribiendo por acá, ¿verdad? Vamos a traer las definiciones que estamos leyendo acá para que de esa forma vayamos nosotros interpretando mejor las cosas y verdad nos facilite un poquito la explicación por acá, chicos. Entonces aquí está, verdad, dice por acá es el conjunto, dice, de todos los números que se expresan como cociente. Ok, entonces aquí ya estamos hablando de una división, verdad. Vamos a ser un poquito extremos en esto, no importa, lo importante aquí es entender esto. Entonces yo ya tengo por acá una división de un número A entre un número B. Y ya de entrada, ¿verdad? Esto se le suele llamar fracción en matemáticas. Es una fracción, un número fraccionario. Entonces todo número fraccionario, cuidado acá, que tiene dos enteros, valga la aclaración porque aquí fíjense que aquí mencionan a dos enteros. Si usted ve dos números que se están dividiendo y son enteros, ya los enteros ya los conocimos allá en el video anterior. Entonces estamos hablando de una fracción y por lo tanto estamos hablando de un número decimal, o perdón, de un número racional. Pido disculpas acá, un número racional, ¿verdad? Entonces, también nos ponen una restricción que dicen que una división no puede ejecutarse entre 0, ya que esto no está definido, ¿verdad? No está definido en los números reales. Así que esa es la primera restricción importante en las matemáticas. La división no está definida para dividirse entre 0. Es una propiedad de las matemáticas y una propiedad de las fracciones como tal y de los números racionales. ¿Ok? Vamos a comenzar por ahí. Ok. Aquí ya vale la pena ir mencionando, ¿verdad? Algunas cositas que nos van a servir como pequeños tips para nosotros cuando ya estemos analizando cosas más avanzadas en las matemáticas. Por ejemplo, observen este ejemplo que nos ponen acá, ese que está colocado ahí. Fíjense, es un número entero, el 3, pero si ustedes se fijan, este 3 yo lo puedo representar como una fracción. Simplemente hay un 3 ahí y sabemos por antemano o de antemano que, ¿verdad? 3 entre 1, eso es lo mismo que 3. 3 entre 1 es lo mismo que este 3 que tengo por acá. O sea que es una equivalencia muy importante en las matemáticas que me permite a mí reescribir las cosas con exactitud. Entonces, muchachos, es importante que cuando yo vea un número, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, todos estos números están divididos entre 1 y por lo tanto vamos a decir que son números racionales. De aquí se desprende entonces que todo número entero es un número racional. ¿Por qué? Porque está dividido entre 1. Eso es lo que podemos concluir nosotros, ¿verdad? Ok, esos pequeños, digamos, detalles ya nos van sirviendo como digamos, como pequeños tips, como pequeños trucos, como pequeños conceptitos que al final llenan un saco lleno de conceptos, y estos son los que al final nosotros ocupamos cuando ya estamos más adelante en temas más avanzaditos. Ahí lo van a ir viendo ustedes a medida que vayamos avanzando, vamos
reacomodando las cosas de acuerdo a esto que tengo por acá. Esto es útil, por ejemplo, fíjense, saber que ese 1 está ahí cuando yo tengo la división, por ejemplo, de un 7. Vamos a dividir, vamos a usar el 7, puede ser cualquier número, ¿no? Pero voy a usar un 7. Digamos que este 7 esté dividiéndose entre otra fracción, mire, entre 8 novenos, por decir algo, ¿ok? Y yo quiero simplificar esta fracción de acá. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de los casos que recién acabo de escribir acá. Miren, yo puedo utilizar esta pequeña ventaja que recién tengo acá escrita, ¿verdad? Yo la puedo perfectamente utilizar para simplificar una situación como esta que me están mostrando acá. Ok, ¿qué hacemos entonces? No voy a hacer la operación, claro está, solo voy a acomodarla para que usted se vaya dando cuenta cómo aquí podemos manipular las cosas sabiendo conceptos pequeñitos como el que acabamos de ver. Por ejemplo, mire, si yo escribo esta situación de esta forma, al 7, usted ya se dio cuenta que tiene un 1, ¿verdad? Y la división ya quedaría replanteada de esa forma. Entonces, reescribir esa expresión en esta otra nueva nos va a permitir realizar una operación matemática que desde luego no voy a hacer acá, porque no se trata de eso ahorita. En su momento vamos a hacer operaciones, vamos a hacer simplificaciones, y ahí es donde vamos a entrar con la carpintería, con todo lo que tengo que enseñarles o todo lo que tengamos que enseñarles acá, para que ustedes vayan viendo cómo es que se simplifican las cosas. Por ahorita solo me interesa que se fijen que debajo de un número entero siempre va a haber el número 1, o siempre va a existir el número 1. Bueno, eso es importante, ¿verdad? No importa si el entero es positivo o negativo. Fíjense que también, ¿verdad? El acá, vamos a borrar todo esto. Ok. Observen acá, ¿verdad? Por ejemplo, está el menos 12. Nos ponen de ejemplo acá, ¿verdad? El menos 12. El menos 12 puede ser escrito de la misma forma. Menos 12 dividido entre 1. Y no pasa nada. Ok. El 0 como tal, el 0 es un entero. Ya vimos en el video anterior que el 0 es parte de los enteros. Ok. Solo que él se clasificó en los no negativos. Así se clasificó ya, ¿verdad? Allá en la clasificación que hicimos. Y pues no se incluyó en los positivos. Ojo con eso, pero esa era la clasificación que se dio. Más sin embargo, el 0 es un entero. Y el 0 como tal, él también tiene un 1 por acá abajo. Solo que esta vez, ¿verdad? La división 0 entre 1 sí se puede resolver en la calculadora. Si usted tiene 0 lempiras o 0 dólares y usted lo va a dividir entre una persona, pues si no tiene nada, a esa persona le toca nada. Por más que usted quiera repartir ese 0 que tiene en el numerador, o esa 0 cantidad de dólares, ¿verdad? Difícilmente usted le va a poder dar algo a alguien si no tiene nada. Entonces 0 entre 1, decimos en matemáticas que esto será 0, que no es lo mismo dividir 1 entre 0, ¿verdad? Esto no existe. Para decir que no existe, nosotros utilizamos una expresión de esta forma, una E al revés, y le colocamos una pleca invertida, tachamos esa E que está al revés y decimos que con ese símbolo, que esa división no existe en las matemáticas, o al menos en los números reales. Muy bien, entonces ahí está. El 1 como tal, ¿verdad? Borramos todo esto, solo vamos a dejar al 1. Ok, el 1 como tal, fíjese, si tiene al 1 por acá, ¿verdad? Y eso ya sabemos que me va a dar 1. Entonces, muchachos, todo número entero yo los puedo expresar como una fracción, y verdad, a partir de ahí yo ya puedo reconocer que los enteros son números racionales. Muy bien, otra situación que se presenta con estos señores es lo siguiente. Vamos a cambiar de aquí, venimos a esta otra diapositiva. Una vez explicado lo anterior, fíjese que también hay otro patrón acá muy importante que vamos a reconocer con los números racionales. Los números racionales son, digamos, escritos también de otra forma. Por ejemplo, hay números que son compuestos. Vamos a digamos, primero a explicar los números decimales racionales. Ok, entonces fíjese. Todo número, voy a escribir por acá, decimal,
todo número decimal, ¿verdad? Aquí el libro lo llama número decimal terminal. Mire, quiero que se fijen esto. Ok, son aquellos números decimales, aquellos números que tienen decimales, pero estos decimales no se extienden en la calculadora. Es decir, si usted los coloca en la calculadora, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, 0.3, mire, a pesar de que tiene decimales, no se prolonga esos decimales. Hay otro por acá, 3.25, mire, solo tiene dos terminales o dos decimales, ¿verdad? En la calculadora, 3.25, y no pasa de ahí, ahí se queda. También aparece, entonces, estos, digamos, decimales, perdón, estos decimales que tienen decimales después del punto y son terminales, se dice que son números racionales, ¿verdad? También pertenecen a los racionales. Vamos a escribirlo bien, racionales, ¿ok? Y fíjese que también hay otro tipo de número que dice que es número decimal repetitivo, que serían estos de acá. Por ejemplo, aquí el libro nos da el ejemplo 0.33, 33, 33, 33, y observe que aquí este patrón se va repitiendo, ¿verdad? Y por acá hay otro 5.27, dice ahí 27, ¿verdad? Estos decimales en la calculadora usted va a ver que se repiten 27, 27, 27 hasta donde dé la calculadora, unos 9 decimales por mucho. Y este otro sigue el 3, sigue el 3, sigue el 3, sigue el 3, sigue el 3. Aquí, ¿verdad? Este 3 es repetitivo siempre. Acá quien se repite, el que se repite es el patrón 27. Este 27 va a seguir apareciendo, este 27 va a seguir apareciendo, este 27 sigue apareciendo, hasta que la calculadora deja de darnos en la pantalla los decimales, ¿verdad? Entonces, a ese otro tipo de decimal repetitivo se le suele llamar número racional. Ok, y el último número racional que podemos encontrar se llaman números compuestos. Números compuestos. Por ejemplo, yo puedo representar, ¿verdad?, al 2 con un numerito acá arriba y puedo decir, bueno, no ahí arriba, sino que más bien 2, por ejemplo, 3/4, puedo decir yo. Ok, esto, mis amigos, se utiliza mucho en el sistema inglés, ¿verdad? Pero es bueno saberlo porque lo podemos llegar a encontrar en alguna aplicación de las matemáticas, tal vez en una medida del sistema americano. Ellos utilizan mucho, ¿verdad?, ese tipo de número, y a veces cuando nosotros los latinos vamos a un país anglosajón o un país de Norteamérica, de repente podemos encontrar esta nomenclatura y pueda que quedemos perdidos porque como no los conocemos se nos va a dificultar un poquito leerlos. Entonces aquí lo que vamos a decir es que este es un número compuesto, ok, que también lo vamos a tratar en su momento. Es un número compuesto, ¿verdad? ¿Por qué se llama compuesto? Porque tiene a un entero y contiene a una fracción. Mas sin embargo, ya sabemos que los enteros son racionales y las fracciones por naturaleza son también racionales. Las fracciones con enteros, ¿verdad? Porque esa fue la definición que vimos aquí al inicio. Mire, consta de un cociente de dos enteros. Entonces aquí tengo un cociente que tiene dos enteros. Por lo tanto, un número compuesto es un número racional también. Entonces así, para resumirle, el número racional tiene tres casos. Los enteros son racionales. Los decimales terminales son racionales. Los decimales repetitivos con un patrón que se repite son racionales. Y finalmente tenemos los números compuestos, que se componen de un número entero y una fracción. Ambos son racionales y por lo tanto un número compuesto decimos que es una expresión racional o un número racional. Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Para que vayamos siempre pues marcando aquí un paso lento, pero que se vaya entendiendo. Como ya les dije al inicio de la presentación del curso, no quiero que los videos sean tan largos debido a que pues, es mucho contenido y yo prefiero que ustedes vayan viendo de a poquito el material y después, ¿verdad?, cuando ya tengamos toda la teoría ya reunida,
nos dediquemos a la práctica, a resolver ejercicios, a hacer los algoritmos, los procedimientos que ocupamos para que de esta forma ustedes vayan ya desempeñándose de una buena forma aquí en el contenido del curso. Bueno, mis amigos, cuídense, Dios les bendiga y nos vemos en otro video tutorial donde vamos a estar hablando de los números irracionales, que es otro número importante en las matemáticas. Cuídense, Dios les bendiga.